Hola a todos, mi nombre es MyGhoster, estamos aquí en un nuevo video para mi canal y esta vez les traigo un video de cómo hacer una fursona. Este video va más que nada para la gente nueva en el fandom que quiera dar sus primeros pasos y saber pues cómo hacer una fursona básicamente. Te recuerdo que si no estás suscrito puedes suscribirte a mi canal, es completamente gratuito, al menos por esta semana. Ojo, así que suscríbete, corre y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que te las estaré dejando en la descripción, como son Twitter, Facebook. Te puedes unir a mi grupo de Telegram donde somos muy graciosos, claro que sí. Y puedes seguirme en todas las demás redes sociales que existan y existirán. Así que bueno, una vez dicho esto y ya con el spam de un lado, vamos a empezar ahora sí con el tema. Bueno, ¿y cómo empezar este video? La verdad no lo sé, soy nuevo en esto de los videoblogs. Bueno, nuevo relativamente porque desde hace mucho los hacía, pero borré muchos. Entonces creo que estoy algo oxidado, pero trataré de ser yo mismo y trataré de hacer lo mejor que pueda. Y ahora toca explicar qué es una fursona. Fursona es una palabra que viene del furry o fur, que se traduciría al español como peludo o pelaje, y sona, que viene de la palabra persona o persona en inglés. Básicamente la fursona es el avatar con el que te vas a dar a conocer en el fandom, y pues a grandes rasgos es eso. Pero hay mucha más historia obviamente detrás. Tu fursona es lo que te caracteriza en todo este fandom y es lo que la gente va a ver cuando te vea, o lo que normalmente la gente piensa, o en la persona o en el ser en la que normalmente la gente piensa cuando piensa en ti. El concepto de una fursona nació aproximadamente en los años 80, donde empezó el movimiento furry, que bueno, ya hablaremos de eso en la historia del furry fandom. Y a pesar de que, como dije, esto viene de la palabra fur o furry, que significaría peludo o pelaje, a día de hoy se ha adaptado este nombre a todas las personas, tengan o no tengan pelaje, como pueden ser los reptiles, seres acuáticos o etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente se ha adaptado a decirle fursona a todo lo que sea un animal antropomorfo que te caracterice dentro del furry fandom. Y a pesar de que hay muchas especies en el furry fandom con las que puedes hacer tu fursona, por ahora pasaremos de largo con seleccionar y categorizar a todas las especies, así que vamos a ir poco a poco y vamos a empezar desde cero. Y yo sé que no es fácil tomar una decisión así de momento, tienes que pensártelo mucho, pero para que vayas haciéndote una idea de qué especie debes elegir, te voy a poner unos ejemplos. Y para que entiendas más o menos de qué va esto, te lo voy a poner mucho más fácil. Primero que nada tienes que saber que hay tres especies como tales identificables en el fandom: especies abiertas, especies semiabiertas y especies cerradas. Pues hablaré de esto en otro video porque hay mucha polémica y mucho que hablar de aquí, pero bueno, por ahora dejémoslo así. ¿Y qué son las especies abiertas? Las especies abiertas son, digamos, bueno, al menos yo diría el 90-95% de las especies en el fandom son especies que tú puedes tomar, modificarlo a tu gusto, sin ciertas especificaciones ni nada que seguir, y puedes hacer de ahí tu fursona. Por eso son especies totalmente abiertas, cualquiera puede tomarlas y usarlas para crear su fursona. ¿Qué son las especies semiabiertas? Las especies semiabiertas son casi idénticas a las anteriores, solo que tienes que empezar a seguir ciertas especificaciones para poder pertenecer a dicha especie. ¿Y qué son las especies cerradas? Las especies cerradas son especies exclusivas, se les podría llamar, con las que te tienes que poner en contacto con el creador de dicha especie, o incluso pagarle de algún modo, o hacer fila, o esperar en sorteos, o esperar en cualquier tipo de cosas, pero son exclusivas, por así llamarlo. Tienes que o pagar o tener espera para poder tener una de estas fursonas, y tienes que tener contacto con el creador. Es por eso que realmente hay muy pocas especies cerradas fluyendo en el fandom diariamente. Digo, realmente casi no he visto yo a alguien de mis amigos o de la gente que conozco que tenga una especie cerrada, porque pues no, son muy raras de ver, conseguir, porque son especies cerradas, son exclusivas, por así llamarlo. Una vez explicado esto, podemos pasar a las especies dependiendo su categoría, ya sea abierta, semiabierta o cerrada. Especies hay muchas y puedes elegir la que más te guste, pero no es una decisión a la ligera, te lo tienes que pensar mucho. Tienes que pasar muchas cosas y tienes que pensar de verdad muy bien qué es lo que te va a representar en el fandom de aquí hasta siempre, básicamente. Especies hay muchas, como ya dije: lobos, zorros, felinos, caninos, acuáticos, dragones, seres mitológicos, etcétera, etcétera y mil etcéteras. Aunque por otro lado, también hay creaciones originales del fandom, especies creadas por el mismo fandom que obviamente en la vida real no existen.
Y si te estás preguntando sobre los híbridos u las mezclas, ya hablaremos de eso más adelante, no te preocupes. Dejando de lado las especies normales, por así llamarlas, que serían especies que existen en la vida real, y dejando de paso las mezclas, podemos pasar con las especies originales. Las especies originales del fandom son, por ejemplo, los Sergales, los Dutch Angel Dragons, los Protogen, y etcétera, etcétera, etcétera. Elegir entre especies normales, por así llamarlas, o especies creadas por el mismo fandom ya es decisión tuya, pero debes de tener un procedimiento para poder hacer la mejor elección y no llegar a arrepentirte en un futuro o simplemente no estar cómodo con tu decisión actual. Así que aquí te voy a presentar las mejores maneras que a lo largo de mis casi 10 años en el fandom, creo yo por experiencia propia y por vivencias y por experiencia en cabeza ajena, que estas son las mejores formas de dar con esa fursona perfecta que te está esperando. Así que, pues bueno, obviamente cabe recalcar que esto no es regla, no es ley del fandom, como los mandamientos del fandom que di en el video pasado. Esto es experiencia propia, o sea, no me tienes que hacer caso a la fuerza, pero creo que es lo que más te puede ayudar y creo que es la mejor forma y más rápida y más eficiente sin romperte la cabeza para que consigas a esa hermosa fursona que te está esperando. Obviamente también cabe recalcar que esto dependerá de la persona, de cómo lo interprete, de cómo sea y de cómo lo quiera tomar. Así que pues bueno, depende de cada quien los ejemplos y las formas que te voy a dar para conseguir a esa fursona perfecta. Pero ahora sí, ya sin más, pasemos con eso. Las 3 mejores formas de encontrar a tu fursona perfecta son en el parámetro físico, emocional, personal, espiritual y psicológico. Ay cabrón, me estaba cayendo de la silla. En el parámetro físico, pues es muy simple, básicamente tiene que ser parecido a ti físicamente, con el tipo de cuerpo que tengas, o también lo puedes adaptar al cuerpo que va a tener tu fursona, porque obviamente pues tú lo vas a diseñar y tú vas a hacer como se vea. La complexión que tú tengas con el animal que vayas a escoger puede ser una similitud buena en todo esto, aunque también hay ciertas cosas como por ejemplo las marcas en la piel, por ejemplo el tipo de cabello que se podría interpretar como pelaje, la altura o demás características físicas que le puedas adaptar a tu fursona y que tengas en una comparación con el animal o la especie que vas a escoger. Y recuerda que si te vas a guiar por el parámetro físico, debes de tener coherencia en cómo eres y cómo es tu fursona. Por favor, hagan eso porque siempre pasa que hay una persona que pues físicamente es de una forma y su fursona es todo lo contrario. O por ejemplo, eres un tipo normal pero tu fursona es un maldito femboy, o eres un tipo flaco y escuálido pero tu fursona es un vara o algo así, o sea, what the fuck. No, sean un poco realistas por favor chicos, con ustedes y pues con la gente que los va a conocer, sus amigos, futuras personas que los conozcan, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no es como los comerciales de McDonald's, que estás viendo una hamburguesa muy bonita y todo, pero ya cuando conoces la hamburguesa en persona no es nada de lo que aparentaba y eso es un poco falso. Y creo que ahí hay un poquito de, ya sabes, autoestima baja y demás cosas. Pero bueno, no hablaré de eso. Solo sean realistas como son y su fursona, si se van a guiar por este parámetro, adapten a su fursona a lo que realmente son ustedes y créanme que se sentirán mejores con ustedes mismos y el mundo no se decepcionará cuando los conozcan en la vida real y todos serán felices. Digo, ya es suficiente diferencia con que vamos a ser animales antropomorfos de 2 metros o lo que sea. Así que un poco de realismo no estaría mal. Y predicando con el ejemplo, por ejemplo yo, Mike, mi fursona es básicamente físicamente igual que yo. Lo único es que es un poco más alto porque mide 2 metros, porque quiero creer que un lobo antropomorfo debe de medir 2 metros en la vida real. Entonces, fuera de eso, es totalmente igual a mí. De complexión media, alto, con las costillas, bueno, con el torso grande, porque tengo las costillas muy, muy grandes, no sé qué pedo conmigo, pero así soy. Y así lo marco en los dibujos, en los fanarts que me hacen. Bueno, yo no los hago, pero me los hacen y trato de que todos sean iguales, porque así soy yo. Así que sean realistas y hagan su fursona tan hermosa como ustedes son. Ahora, en el parámetro emocional o de personalidad depende mucho del cómo seas, de tu actitud contra la vida, el día a día, de tu forma de ser, de tu forma de actuar, las decisiones que tomas, los valores que has tenido, y etcétera, etcétera, etcétera. Y esto determina también la forma de ser o la esencia de la fursona. Por ejemplo, en mi caso, Mike, llegar al lobo, al dragón, al gato y al zorro, que son las partes que complementan a Mike, mi fursona, no fue un procedimiento rápido, no me llevó un día o una semana ni un mes, me llevó bastante tiempo, ya que fue un trayecto muy largo de autodescubrimiento,
autoconocimiento, autoaprendizaje y demás cosas que poco a poco me orillaron a tomar las decisiones que pues hoy ven. Por ejemplo, ¿por qué elegí al lobo? Bueno, elegí al lobo como base principal para mi fursona porque siempre he sido una persona solitaria. Nunca he sido una persona que tenga muchos amigos, tampoco he sido una persona muy apegada a mi familia. He sido siempre una persona realmente solitaria, pero que sin embargo cuando ha llegado a tener personas que esta persona considera que quiere o incluso que ha llegado a amar, las protege incluso con su vida y hace hasta lo impensable por esas personas. Y bueno, hay un ejemplo muy claro de esto. Pero a lo que voy con todo esto es que yo elegí a este animal basado en su personalidad y mi estado de personalidad y emocional, sus facciones, su forma de actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo puede interpretar cada quien a su manera. No porque yo lo interprete así, tú también lo tienes que interpretar de igual modo. No, cada quien es libre de interpretarlo a su modo, pero como les digo, pues tengan sentido común, tengan algo de coherencia. No digan algo así como de que son independientes y un tanto elegantes, pero son caninos. Eso sería base de un gato, no de un canino. Entonces solo tengan algo de coherencia, ya saben. De ahí en fuera, ¿por qué elegí al dragón, al zorro, al gato y así? Pues son diferentes cosas que igual ya las contaré después, pero es lo mismo. Los elegí basándome en una personalidad y en una emocionalidad especial y específica. Y como les dije, este fue un proceso bastante largo. No me llevó una semana, no me llevó un mes, me llevó mi tiempo. Para cada quien varía, pero me llevó bastante tiempo el poder pararme 10 minutos a pensar en mí, a pensar en lo que quería y a pensar en qué especie y animal era el mejor para mí, por cómo era, por cómo actuaba y por mis emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este proceso, al menos lo que hice, quizá a ti te sirva, fue ponerme a escribir. Digo, yo escribo canciones, escribo guiones, escribo videos, yo escribo mucho como tal. Pero a mí me sirvió mucho pararme a escribir todos los días en qué especie iba a ser, qué especie iba mejor conmigo, qué animal era mejor conmigo, y etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, yo al principio no quería ser un lobo, se me hacía un tanto genérico y estaba negado a ser un lobo, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que era un lobo, no había más, la verdad. Con el tiempo fui aprendiendo y hoy en día ya nunca me miento, pero para conocerme necesité algo de tiempo. Como ya dije, a mí me sirvió escribir, quizá a ti te sirva también hacer una lista de tus características, las características del animal o especie en general, hacer test de personalidad, test de qué animal eres, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, si te vas a guiar por este parámetro para poder escoger a tu fursona, es un viaje de autodescubrimiento para saber quién eres, cómo eres y basarte en el animal o la especie que te esté esperando. Y pasando al parámetro de lo espiritual, este es un poco más complejo y creo que tendré que describirlo lo mejor que pueda, ya que quizá alguien no lo pueda comprender a la primera. Aquí hablamos de algo un poco más nivel cósmico, se podría decir. Les pondré un ejemplo. Yo con Mike, a pesar de que no quería ser un lobo, en ese pequeño, o bueno, largo, o en ese periodo en el que yo estaba indeciso de por qué no quería ser un lobo, mi fursona, me fui dando cuenta de que el mundo me arrojaba lobos por todas partes. En anuncios me regalaban playeras con lobos, sudaderas con lobos, cosas que jamás yo había recibido. Veía muchos huskies, no veía lobos obviamente, pero veía por ejemplo películas de lobos, conocía Alfa y Omega, muchas cosas. En pocas palabras, el mundo me estaba arrojando lobos por cualquier lado. Si yo pudiera darte un ejemplo sería ese, básicamente que en este periodo en el que yo no quería ser un lobo, el mundo en pocas palabras me decía: tienes que ser un lobo, tienes que ser un lobo, tienes que ser un lobo. Y desde esa época jamás he vuelto a ver tantos lobos o imágenes de lobos juntas en un año a lo mucho. De verdad no sé qué pasó, pero quiero creer que fue una especie de señal. En esto de la espiritualidad tú tendrías que usar tus entrañas, pensar con las tripas básicamente, con tu corazón. Y si crees en el destino, en la ley de la atracción, en el cosmos, en cosas así, pues creo que te darás una idea de lo que trato de decir. Puedes tomarlo como un espíritu guardián, como una especie de tótem, como una especie de vida pasada, no lo sé. Hay mil formas de interpretarlo, cada quien tiene su manera, pero eso sería básicamente el panorama espiritual. Si te quieres guiar por este consejo para poder escoger a tu fursona, pues solo abre bien los ojos. Creo que la vida te va a empezar como a mí me lo hizo, no sé, pero quiero creer que así pasó. La vida te va a empezar a mandar señales, te va a empezar a mostrar tú lo vas a sentir, yo sé que lo vas a sentir, no sé cómo explicar esto, pero creo que va a haber gente que me entienda. Tú lo vas a saber, ¿vale?
tu corazón te dirá cuándo y quién es el apropiado. Solo una vez en mi vida le he dicho esto a una persona y pues es verdad, aunque no me lo haya creído, pero el destino, el universo, Dios o en lo que tú quieras creer tiene un plan, así que no estés en contra de ese plan porque te puede ir mal. Así que pónganse atentos, dejen que todo fluya y si ustedes creen en esto, en este tipo de magia, todo va a salir bien, créanme. Así que esto les puede ayudar mucho. Y estos 3 parámetros que les acabo de decir creo que son lo más importante para tener una buena elección, una elección correcta. Sin embargo, más allá de que te guíes solo por el físico, solo por el emocional o solo por el espiritual, te recomiendo que tomes los 3, es lo mejor que puedes hacer. Digo, lo de físico pues ya les expliqué que pues, no puedes ser un pequeño pony si en la vida real no eres así, así que un poco de realidad por favor. Pero a lo que voy es que te puede funcionar aún más esta receta si juntas las 3, si te guías por el físico, por el emocional, por la personalidad y por lo espiritual. Y te aseguro que así conseguirás sin más ni más a la persona perfecta para ti. Y ahora pasaremos con algo todavía más interesante que son las mezclas o híbridos o como yo, una quimera. Para el que no sepa de qué va esto, los híbridos son básicamente la mezcla de 2 especies en una, como por ejemplo un lobo y un zorro crean un loborro, o una mezcla de varias especies, aunque creo que después de 3 especies juntas ya entraría en la categoría de quimera, que es básicamente muchas especies en un solo cuerpo, así que pues ya depende de ti. Predicando otra vez con el ejemplo, yo soy una quimera, que es básicamente la junta de, como ya dije, más de 3 especies en una. Soy lobo, soy dragón, soy gato y soy zorro. Son 4 especies en un solo cuerpo conviviendo. Así que soy oficialmente una quimera, soy una mezcla de especies. Aunque tú puedes tomar las especies que más te gustan basado en los parámetros que ya te dije, físico, emocional, personal y espiritual. Tú puedes tomar las especies que hayas decidido, puedes tomar tu borrador, por así decirlo, y empezar a perfeccionarlo a tu manera. Hay mucha tela de donde cortar, desde poner alas de ave o de dragón como hice yo, poner ciertas habilidades de esos seres, como por ejemplo yo como dragón puedo escupir fuego, pero pues es una habilidad del dragón, y etcétera, etcétera, etcétera. Ponerle realmente ciertas cosas de cada especie y juntar hasta tener tu alebrije todo bonito. Y aquí es donde realmente empezamos a armar la fursona y empezamos a ponerle detalles propios. Como ya dije antes, ciertas marcas en la piel como las pecas o los lunares se podrían interpretar como manchas o colores en el pelaje, el cabello podría ser el tipo de pelaje, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es donde realmente empezamos a armar a la fursona, como piezas de Lego, sí. Pero recuerda que a pesar de que seas un híbrido o una quimera o una mezcla o como lo quieras llamar, debes de tener lógica en lo que estás haciendo. No puedes ponerle más de, yo qué sé, 30 especies a tu fursona porque no es como sentido común. Se va a ver mal y va a estar mal y todo va a ser mal y el mundo va a explotar. Entonces procura ser realista, procura no tomar, yo qué sé, te daría el número de más de 5 especies. Yo diría que podría ser un buen límite. 5 especies ya sería el límite para poder crear tu fursona. ¿Por qué? Porque si no, entonces lo único que vas a hacer es hacer una mezcla de ADN toda horrible que pues va a acabar siendo una especie de Frankenstein. Aquí es donde juega un papel muy importante el que cierta especie tenga características que se complementan a ti, tanto físicas, emocionales, espirituales o etcétera, mientras que otra especie también las tenga pero no tengan nada que ver entre sí. Para eso existen los híbridos, las mezclas y mil etcétera. Algo que se me estaba escapando al escribir el guión es que evites darle a tu fursona cosas innecesarias como poderes estilo sacado de Infamous Second Son, porque no tienen nada que ver y no es muy relevante que digamos. Tampoco es como que lo puedas plasmar en un Fursuit ni muchas cosas, entonces no es necesario realmente. He visto personas que avientan electricidad, madres así, digo, eso convertiría a tu fursona en otro tipo de especie si no estamos metiendo en un rollo, así que evita hacer eso. Y sinceramente yo no le veo la necesidad de hacer eso de darles poderes que se inventaron sacados de un fanfic de Wattpad, porque no sé, no le veo realmente la lógica. Yo, por ejemplo, escupo fuego azul, ajá, pero ¿por qué? Pues porque soy mitad dragón, tengo una lógica detrás, ¿entiendes? Bueno, de por sí los dragones son criaturas mitológicas, entonces
como que ya hay ahí suficiente fantasía. Por ejemplo, mi pelaje brilla en la oscuridad las partes azules, pero esto no es un poder que me saqué de un fanfic de Wattpad. Esto es básicamente, o al menos yo lo argumento, con que pues es evolución. Muchos animales tienen pelaje o partes de su cuerpo en plural que brillan en la oscuridad. Se llama fotosensibilidad y se llama bioluminiscencia. Creo que sí era fotosensibilidad, no estoy seguro, pero es bioluminiscencia, es básicamente evolución, bombón. Y bueno, una vez aclarado eso de no ponerle cositas innecesarias a la fursona que solo enreden más su lore o pues su misma personalidad, tú sigue adelante y construye tu fursona con tu mezcla, con tu híbrido, con tu quimera o con todo lo que ames. Y ahora pasamos con los colores, que esto es un tema muy corto realmente, pero pues creo que era un poco necesario decirlo o ponerlo aquí. Los colores de tu fursona deben de ser prácticamente los colores que pues a ti más te gusten, pero vuelvo a lo mismo, recalco, no le pongan cosas innecesarias porque no falta la persona que le pone 1000 colores a la fursona y que es tornasol y que uno lo ve verde mientras que otro lo ve morado con toques de azul y bla bla bla. Es un poco innecesario, pero oye, bueno, elige los colores que más te gustan, ponlos en tu fursona y disfruta tu fursona. Eso es básicamente lo único que voy a decir con los colores. Ahora pasamos con los accesorios o otras cositas que le puedas poner a tu fursona, que pues sí, son básicamente accesorios. Para esto implica la ropa, collares, piercings, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tienes un físico realista, ya tienes una emocionalidad y personalidad realista, ya tienes una espiritualidad realista y ya tienes una mezcla, híbrido o quimera con colores realistas. Así que lo único que te puedo aconsejar en others o accesorios es que también seas realista y seas fiel a quien de verdad eres. En pocas palabras, pues no le pongas mucho, a veces menos es más realmente. Esto aplica para casi todos los puestos de este video, pero pues se me hace un poco necesario recalcarlo porque pues no falta la persona que lo va a querer hacer, ¿verdad? Digo, nada de esto es ley, obviamente, pero es lo pues que creo que mejor podrías hacer por ti y tu fursona, así que ponle todos los accesorios que quieras, ponle cosas que tú en verdad tengas, que identifiquen a tu fursona como tuya y que te tengan una cercanía de verdad con este personaje que acabas de crear con todo tu corazón. Bien, felicidades, ahora tienes creada tu fursona al menos en un concepto, en una idea o en tu mente. Falta pasarla al papel o al modelaje 3D o a lo que te acomode para traer a tu fursona a la vida. Creo que este tema lo hablé en los 10 mandamientos furries sobre el mandamiento de no robarás arte ni eso, pero no iba así, pero bueno, ustedes me entienden. La verdad es que yo no soy un dibujante como tal, yo no te puedo ayudar mucho aquí. He dibujado y quizá les muestre algunas cosas de lo que he dibujado, pero no respeto leyes de anatomía, soy una mierda dibujando, pero bueno, hago lo que puedo, me gusta dibujar a mi manera. Mucha gente sí me dice que no respeto reglas de anatomía y así, pero le digo, mierda, es que no soy dibujante, solo dibujo a mi manera y lo uso a lo idiota, es mi dibujo, déjame en paz. Pero a lo que voy es que yo realmente no te puedo hacer un tutorial sobre cómo dibujar a tu fursona por más que quisiera, o al menos sí, pero me quedaría muy fea, entonces no quiero hacerles eso. Así que aquí te recomiendo y le abro el panorama a todo aquel que quiera hacer un spam aquí abajo, y los dejo al costo. A cualquier artista que quiera estar aquí abajo y decirte, hey, yo puedo enseñarte a dibujar a tu fursona, adelante, son libres de hacerlo. Y sin embargo, quizá te estaré dejando, no estoy seguro, te estaré dejando una lista aquí abajito para que puedas ver cómo crear a tu fursona con ciertos artistas. Fuera de ahí, pues también te recomiendo que busques cómo crear y dibujar a tu fursona o modelarla 3D, pero aún así, como dije en el video pasado, hay muchas formas de crear a tu fursona, no tienes por qué solamente dibujarla, puedes hacer un modelaje 3D, hay avatares, hay ya renders prehechos, hay 1001 maneras de crear a tu fursona, puedes pedir que te lo hagan, puedes pagar una comisión o 1001 maneras más en las que puedes crear a tu fursona. Pero bueno, ahora es momento de traer tu fursona a la vida. Y bueno, Phantoms, espero que les haya gustado mucho este video porque me tardé como 3 días haciéndolo porque pues nada más no podía grabar. Pero espero que les haya gustado mucho, espero que me apoyen con un like, que se suscriban si no se han suscrito, que me vayan a seguir en todas mis redes sociales y, lo más importante, que compartan este video con todos los furros que conozcan para poder hacer que este video llegue a más personas lleguen al canal y más personas aprendan a crear su fursona pues de la manera en la que yo creo que es el modo más fácil de poder hacer a tu fursona sin romperte tanto la cabeza. Y recuerden que si quieren ser saludados en el próximo video solo tienen que compartir este mismo en mi Twitter, que les estaré dejando ahí el link, o en mi Facebook, solamente tienen que darle retweet en Twitter o darle compartir en mi página de Facebook y darle like a la página ya que están por ahí con el hashtag algodón de azúcar.
Así que una vez que hagan eso, las primeras 10 personas que lo hagan, 5 en Twitter y 5 en Facebook, podrán ser saludados en el próximo video. Bueno, Phantom, sin nada más que agregar, yo me despido. Mi nombre es Mike Ghoster, así que nos vemos hasta la próxima.